Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes, perdón. Sean bienvenidos al tercer de nuestras conferencias. El día de hoy tenemos como ponente el ingeniero Guillermo Pérez de Ecuador, cuyo tema es la influencia de la mezcla de combustibles en la eficiencia de la caldera. Con esto, le damos paso al ingeniero. Bienvenido. Hola, gracias Diego. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a Buenas este nuevo, tardes, estimado Guillermo. bienvenidos a este nuevo webinar. Pues ahora es mi turno. Diego, no seas malito, vas aceptando el ingreso, ¿no? De los que vayan, Sí, claro que sí. sí, para que estés atento a eso. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Solamente me confirman que se pueda ver. Sí, puede visualizar la pantalla. Ok. Listo. Bueno, a mí me ha tocado pues exponer este tema de la influencia de la mezcla de combustibles en la eficiencia de una carga. Bueno, en realidad pues el tema de la eficiencia de la combustión puede abarcar cualquier equipo, ¿no? Pero en esta oportunidad quiero que vean cómo influye en la caldera, básicamente, ¿sí? Entonces vamos a empezar rápidamente. Algún punto nosotros habíamos ya visto hablado acerca de la combustión, cómo es que se genera la combustión. Necesitamos comburentes, bueno, combustible y comburente con una temperatura o el punto de ignición, pues se genera esta llama, ¿no? Que básicamente son gases calientes. Ya. Son gases calientes que se da por la liberación de energía que se da justamente por la mezcla de estos componentes químicos con el oxígeno, ¿no? Entonces, conocemos a la entrada como reactivos y a la salida se conoce como productos. Esta liberación de calor, esta reacción exotérmica, básicamente por liberación de calor, pues se aprovecha, ¿no? Ya sea para generar vapor, agua caliente, aceite térmico o aire caliente, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en un quemador o en una llama que nosotros veamos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el poder calorífico cuando yo tengo mezcla de combustibles? Entonces, asumiendo lo mismo que tengo el mismo quemador, el primer combustible pues va a necesitar de una cantidad de aire, en este caso de oxígeno. Recuerden que aprovechamos el aire por la cantidad de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que contiene, ¿no? Y va a generar una cantidad de productos, ¿no? Simulando que se tiene un quemador con un combustible. Entonces, ¿qué ocurre con el poder calorífico en la mezcla? Pues se da el caso de que, a ver, tengo yo un segundo combustible, ¿sí? Que esto puede ser mediante ya sea premezcla, ¿sí? O también se puede asumir como dos quemadores separados, ¿no? Si se tiene, por ejemplo, un horno, pues y tengo la posibilidad de colocar varios quemadores, también es válido. Al final, los gases, la combustión de los dos se va a mezclar y eso es lo que va a generar la mezcla. Entonces, cada combustible va a generar diferentes productos en diferentes cantidades y en porcentajes diferentes que va a depender del porcentaje de mezcla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del poder calorífico de la mezcla, habíamos dicho que el poder calorífico no es más que la suma de las entalpías de formación de cada producto. El carbono, el hidrógeno y el azufre, al mezclarse con el oxígeno, pues me generan estos productos que básicamente... no sé dónde pongo esto. Bueno, que básicamente esta liberación de calor, pues la suma de todo esto se conoce como poder calorífico. En otras palabras, el poder calorífico es cuando yo aprovecho todo el calor que libera esta reacción si es que llego a tener la misma temperatura a la salida. ¿De acuerdo? Cuando ocurre mezcla de combustibles, pues básicamente va a depender del porcentaje de mezcla de cada uno. Y es importante definir el porcentaje, ¿no? El porcentaje por lo general siempre se debe calcular o ya sea en base molar o también en base en peso, ¿no? Entonces en masa. Porque a veces se confunde, ¿no? Por ejemplo, cuando mezclan diésel con GLP en un combustible habla en galones, el otro habla en kilos y no, o sea, el porcentaje debe estar en las mismas unidades para que puedan calcular en qué porcentaje se define, ya sea y especificar si es en masa o es en volumen. Entonces, una vez que definamos qué porcentaje de cada uno voy a mezclar, pues obviamente, como pueden ver, el poder calorífico pues
justamente va a depender de eso, ¿no? Proporcionalmente, el que libere mayor calor y el que tenga mayor porcentaje, pues es el que va a liderar como poder calorífico de la mezcla y el resto va a suplir, ¿sí? Entonces eso es importante porque obviamente cuando nosotros queremos ver el calor disponible que podemos tener en una mezcla de combustibles, pues sí depende del poder calorífico de cada uno, con sus respectivas porcentajes, que repito, que deben estar en las mismas unidades. Y así es como se calcula la energía química total, ¿no? Que es básicamente el combustible, la suma de los dos flujos en las mismas unidades, en este caso masa, multiplicado por este poder calorífico como mezcla, ¿no? Ahora, partiendo del balance de energía de un quemador de mezcla, pues la entrada al tener un combustible 1, un combustible 2 y el aire, ¿sí? La energía que va a generar, que va a ser los porcentajes de los poderes caloríficos de cada uno, estos productos, la mezcla de estos dos productos va a estar identificado por la cantidad de masa que yo estoy alimentando de cada combustible, en realidad es la suma, ¿sí? Por ejemplo, voy a considerar 90-10, ¿sí? Un kilo de diésel con 0,1 kilos de hidrógeno, por poner un ejemplo. La suma de las dos sería 1 kilo o 1,1, pues es importante, ¿no? Definir la masa de la mezcla va a ser siempre la suma. El poder calorífico, ya vimos que es básicamente la suma con sus porcentajes independientes, sumado a la masa de la mezcla de, obviamente, los reactivos, ¿no? Cada uno, pues en este caso, va a depender cada combustible con qué temperatura ingresa al quemador, porque si es diferente, pues va a tener diferente calor sensible, ¿no? Con su entalpía y la misma entalpía de referencia. Y a la salida, lo que se hace es que se suman las dos masas gaseosas en una sola y eso es lo que se obtiene al final. Esto es importante aclararlo porque cuando se tiene mezcla de combustibles, pues al final sí o sí se van a mezclar los gases. Entonces, al final yo tengo que eh, del inicio tener separados los reactivos, pero al final voy a tener solo un producto, ¿no? Que va a ser mezcla. No puedo separar al final los productos. Entonces queda de esta forma. La masa total, la suma de las dos combustibles por el poder calorífico de la mezcla es igual, perdón, más los calores sensibles, ¿no? De cada combustible, o sea, cuánto calor aporta en función de su temperatura, y es igual a la masa de gases totales, que va a ser la suma de los dos productos, ¿verdad? Y entonces me quedaría el balance total de esta forma, ¿sí? Entonces, esto es importante porque básicamente aquí se puede tener una confusión y en realidad cuando nosotros queremos hacer ajustes de exceso de aire en mezcla de combustibles, esta ecuación les va a ayudar mucho. ¿A qué? ¿Cómo yo puedo calcular, por ejemplo, el flujo de gases que me sale por la chimenea? Pues va a ser igual a la masa total, la suma de los dos combustibles por el poder calorífico en fracciones, ¿sí? La suma de las dos, por la cantidad de aire total. ¿Qué esta cantidad de aire? Pues va a ser justamente la suma de los dos quemadores, o si es que es un quemador de premezcla, pues la cantidad de aire total que está ingresando sumado la cantidad de combustible, ¿no? De los dos con sus respectivas temperaturas. Y eso va a ser igual al flujo de gases con la temperatura de combustión, ¿sí? ¿Qué ocurre con la temperatura de llama en mezcla? Pues aquí ocurre algo interesante. Igual, partiendo de la misma premisa, ¿no? El hecho de que cada combustible tenga diferente poder calorífico, eso se asocia a que cada uno va a liberar diferente temperatura de llama. Y obviamente, al yo tener que trabajar con diferentes excesos de aires o en su defecto, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que cuando mezclan combustibles, lo asocian a un solo exceso de aire, por lo general al máximo o al combustible que tiene mayor poder calorífico, y a ese es como que lo dicen, por ejemplo, mezclo diésel con biogás. El que mayor exceso de aire me demanda es el líquido, más o menos un 30% de exceso de aire, entonces yo la asocio únicamente como 30%, pero de la mezcla de combustibles. No sé si me dejo entender. Hagan cuenta que tienen el diésel, supongamos que tengamos solo el diésel
y genero la combustión, yo necesitaría alrededor del 30% de exceso de aire, ¿sí? ¿Qué ocurre si es que yo le mezclo con 20% de biogás? Cuando se hacen estas mezclas en la práctica, lo que hacen es seguir asumiendo la mezcla total como masa total, es decir, ya no estoy mezclando 1 kilogramo de diésel, sino estoy mezclando 1,25 kilogramos de diésel, sabiendo que 0,25 es biogás, y le asumo que necesito 30% de exceso de aire. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, si es que el diésel lo están mezclando con un combustible gaseoso, el combustible gaseoso necesita menos exceso de aire. Entonces ahí lo que le están haciendo es afectándole al combustible gaseoso porque le están elevando el exceso de aire y le están bajando la temperatura de llama. Entonces eso es importante aclararlo, ¿no? Y esta ecuación me lo dice eso, básicamente. La mezcla de combustibles o la cantidad de masa total por poder calorífico, sí, bueno, voy a hacer el total. La temperatura de la combustión que yo puedo tener en la llama, ¿sí? Que va a ser la mezcla de las dos llamas, considerando que al final se van a mezclar los gases, va a ser igual, ¿sí? Bueno, siempre la temperatura de referencia lo tomo como 298 Kelvin. Miren lo que es igual. A los porcentajes, ¿sí? De masa que está ingresando de cada combustible por su poder calorífico, ¿sí? Y sumado a la cantidad de aire total que ingresa más la masa de la mezcla de combustibles, ¿no? Que está ingresando. Pero, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, si es que yo tengo un combustible, un combustible que tiene un poder calorífico mayor, eso va a generar que en función del porcentaje también o proporcionalmente varíe la temperatura de llama. Y eso hace que desde el punto de vista de combustión o de eficiencia de combustión, mientras más alta sea mi temperatura de llama sin generar CO, pues yo tengo mejor eficiencia de combustión. Entonces, ¿qué es lo que se debería aquí considerar? Pues que básicamente la proporcional de porcentaje en masa, cada uno también va a necesitar un proporcional de aire. No debo asociar al máximo combustible requerido el exceso de aire, sino que yo puedo separar individualmente cantidades de aire que demandaría cada combustible, ¿sí? Entonces, en la caldera, pues en mezcla de combustibles, este calor perdido pues va a estar asociado básicamente a la mezcla, ¿sí? Cuánto flujo total de gases, la suma de los dos se me mezclan porque cada uno va a generar sus productos, por la temperatura que tenga en la chimenea, restado la masa de aire total de la mezcla, que va a ser siempre la suma, ¿sí? Y restado las masas individuales de cada combustible con su temperatura que está ingresando, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mayor calor perdido, pues obviamente cuando tenga mayor temperatura de gases y cuando tenga mayor masa de gases. Y ahí es lo que les decía. Ojo, la masa requerida de aire que necesita cada combustible no es la misma por tipo de combustible. Ya vamos a ver unos ejemplos después. El típico ejemplo que les digo, de un combustible gaseoso con un combustible líquido. Un combustible gaseoso, pues máximo, o lo ideal sería un exceso de 10%, máximo 15% de exceso. En cambio, un líquido puede estar un 30% de exceso de aire, ¿sí? Pero eso se relaciona proporcionalmente con la combustión. Entonces, es importante, ¿no? Ir controlando los excesos de aire en mezcla de combustibles. Si alguien tiene una pregunta, igual pueden activar el micrófono, no tengo problema. Sí, mi estimado Guillermo, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alexander. Dígame. A ver, quiero entender bien dos cosas. Lo primero, al mencionar exceso de aire, ¿a qué hacemos referencia con exceso de aire? Lo Yeah. primero. El exceso de aire es la cantidad de oxígeno en excedente que se le da al combustible para que tenga un mayor tiempo y pueda oxidarse completamente. Ya. Partiendo de eso, entonces, por ejemplo, hablemos, ¿no? Nosotros tenemos acá tanto motores a diésel como motores a gas y Ajá. turbinas a gas. Se está realizando con el objetivo de reducir el consumo de combustible de diésel. Se está tratando de realizar una mezcla, por lo menos que se ayude o reduzca, mejor dicho, entre un 20 hasta un 25%, reducir el consumo de combustible de diésel y ese 25% suplirlo por gas asociado de crudo. Pregunta, para nosotros combustionar en los motores de combustión a gas, nosotros hacemos una mezcla óptima, dice,
por cada 25 partes de aire va una parte de gas. Ahora, en el diésel es al contrario. Dice, por cada 15 partes de combustible va vuelta una de aire. ¿Cómo se interpreta esto al hablar de lo que usted está mencionando en este momento para las mezclas de gases? En este caso, de combustible diésel y combustible gas. Es mi Sí, pregunta. bueno, le estoy entendiendo, usted está haciendo la relación viceversa, combustible-aire, ¿no? Por eso dice, por cada Sí, 15 de combustible, una de aire. sí, en el diésel. Ahora en el gas es por cada 25 de gas es una de aire. Pero es que Así no puede ser el aire menos que, entonces no. desconocer qué se refiere con uno. Bueno, ¿En qué nosotros unidades, en qué unidades cada uno? ¿Me puede decir, ese de 25 de gas, en qué unidades? Y uno de aire, ¿en qué unidades? ya, bueno, acá le dicen es por cada 25 kilogramos de gas ¿Ya? en un metro cúbico de aire. Allá, diferentes unidades. Sí, Claro, tocaría los dos dejarlos, cuando se habla de relación aire-combustible, los dos tienen que estar en las mismas unidades. Por lo general, se trabaja en kilogramos, ¿no? ok. Es importante, pues, cuando nosotros hablamos de relación aire-combustible, siempre en el numerador es aire, ¿sí? Kilogramos de aire. ¿Cuántos kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible? ¿Sí? Esa es la relación aire. Y aquí hay una relación aire-combustible estequiométrica y la real. La real es la que usted actualmente está ingresando al motor. Por ejemplo, está ingresando, me invento, 17 kilogramos de diésel por cada, perdón, 17 kilogramos de aire por cada kilogramo de diésel. Si usted divide esa cantidad para el estequiométrico, que es básicamente exacto la cantidad de aire que necesitaría, para el diésel creo que es 14, 15 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible, ese cociente entre el real y el estequiométrico le da el exceso de aire, ¿sí? Que es básicamente de lo ideal, entre comillas, ¿no? Porque es teórico, de lo ideal, cuánto más le está aumentando de aire y obviamente asociado al oxígeno, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de exceso de aire, me refiero a eso. Cuánto en demasía de aire se está entregando por cada kilogramo de combustible. Lo que ahí sería interesante es que esa relación que usted tiene en diferentes unidades, le recomiendo que los pase los dos a kilogramos y ponga en numerador aire, porque siempre la teoría, o bueno, los que están dentro de la parte de combustión, siempre se conoce aire combustible, siempre el aire en el numerador. Y una vez que tenga definido eso, divídale para la relación aire-combustible estequiométrico de ese combustible y vas a ver qué exceso de aire realmente está teniendo. Ok, listo, gracias. Ya. Voy a analizar. Entonces, parámetros que influyen en la eficiencia de combustión. El exceso de aire, justamente lo que estamos hablando aquí con Alexandre. Cantidad de aire en exceso que sale por la chimenea y se lo obtiene mediante la medición del oxígeno. Hay diferentes metodologías muy empíricas. Bueno, los analizadores de gases también entregan este porcentaje de oxígeno. Aquí les muestro una ecuación muy promedio, ¿no? Aquí se le debe hacer un ajuste, pero para que tengan una idea, pueden calcular qué exceso de aire están teniendo, si es que pueden medir ustedes el porcentaje de oxígeno que les sale en la chimenea. Como pueden ver, es un porcentaje, ¿no? Del 21% que tiene de oxígeno en el aire, pues aquí es resta, perdón, o es suma. Ya me confundí si es suma o resta. Bueno. Esta es la fracción, básicamente es otra forma de calcular cuánto exceso en promedio estaría teniendo la combustión. ¿Y por qué influye esto? Pues ya vamos a ver, quiero mostrarles por tipo de combustible. Cada combustible, por su composición química, va a necesitar, la relación aire-combustible estequiométrica va a ser diferente, ¿sí? Es más, se le puede decir que mientras mayor porcentaje de hidrógeno tenga el combustible, ¿sí? Ya. Perdón, ya Bueno, entonces, mientras mayor porcentaje de hidrógeno tenga, mayor necesidad de aire va a necesitar, igual el carbono, y finalmente está el azufre, ¿no? Entonces, mientras, esta es como una regla de mano que yo siempre lo tengo en la cabeza, mientras un combustible tenga mayor hidrógeno, o proporcionalmente el porcentaje de hidrógeno que contenga su composición química va a demandar más o menos de 34 kilogramos de aire por cada kilogramo de hidrógeno. El carbono, mientras tenga un porcentaje significativo de carbono, si no estoy mal, está alrededor de
17 kilogramos de aire por cada carbono, y el azufre creo que está alrededor de 8 o 9 kilogramos de aire, ¿sí? Entonces, la suma o la composición que pueda tener el combustible, de cada combustible, por más que sea de la misma familia, va a necesitar diferente aire. Y ese aire, al entrar a un quemador, a un motor, recuerden que solo aprovechamos el 21%, ¿no? Del oxígeno, y el resto es nitrógeno, una masa que va a calentarse y va a generar o va a salir por la chimenea. Eso hace que también afecte a la eficiencia, ¿sí? Entonces, mucho ojo que el exceso de aire ya no solo depende del tipo de combustible, sino también depende de la composición química del combustible. Otro parámetro que influye es masa de gases de escape, ¿no? Cantidad de masa de gases que salen por la chimenea equivale a la suma del aire de combustión más la masa del combustible, ¿sí? Considerando el balance de masa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? De la misma forma, si es que yo estoy, por ejemplo, el mayor ejemplo del hidrógeno, si es que yo quemara solo el hidrógeno, necesitaría 34 kilogramos de aire por cada kilogramo de hidrógeno. Y obviamente, para garantizarle una buena combustión, pues le debo tener un exceso, si es que es gas, pues un 10, 15%. Eso va a generar de que mientras mayor cantidad de aire, ¿sí? Que esté ingresando y sumado a la masa de combustible, yo voy a tener la suma de las dos en la chimenea. Y eso es proporcional. Aquí me dice que mientras mayor masa de gases me salgan por la chimenea, pues va a influir en eficiencia de combustión, ¿sí? Básicamente. Entonces, obviamente, el flujo de gases va a depender de la cantidad de aire real que está ingresando, ¿no? Entonces, y el aire real va a depender del exceso de aire que esté teniendo esa combustión, y se le resta la humedad, ¿no? Recuerden que el porcentaje de hidrógeno que contiene el combustible me va a generar vapor de agua, ¿sí? Este vapor de agua es un calor latente que está inmiscuido en el poder calorífico superior. Cuando nosotros hacemos balances de energía, pues nos conviene mejor trabajar con flujos secos. Entonces yo le quito la humedad o el calor latente para todo trabajar con el poder calorífico inferior. Guillermo, una pregunta. Claro. ¿Cuándo el exceso de aire ya llega a ser excesivo? O sea, tú hablabas de un 10% en gases como regla de mano y el 30% en líquidos aproximadamente, pero ¿cómo calcular un valor ideal y no sobrepasarnos de eso? Muy buena pregunta. Va a depender del tipo de combustible. Te voy a dar un ejemplo en combustibles líquidos, que es donde más problemas se tiene. De alguna manera, combustibles gaseosos, algo ya se puede controlar, porque como es una masa gaseosa y se puede acoplar fácilmente con el aire, entonces no es tan complicado. Pero en combustibles líquidos sí es complicado. En combustibles líquidos, pues el tema de la inyección del combustible dentro del quemador, hablamos de la atomización, ¿no? Cómo nosotros dividimos en partes pequeñas al líquido para que se pueda generar gotitas pequeñas y a alta temperatura se evapore y esa gasificación del combustible se pueda mezclar fácilmente con el aire. Cuando ocurre eso, hay un término que se llama velocidad de oxidación. La velocidad de oxidación se da justamente a cuánto tiempo nosotros le damos al combustible a que esa gotita se evapore y se pueda mezclar. ¿Qué ocurre si es que tú, por ejemplo, tienes una mala atomización? Cuando hablo de mala atomización, hablo de que no le dividiste en gotas adecuadas al combustible de tal forma que se demora en evaporarse, porque para que genere la combustión, un combustible líquido pues tiene que evaporarse, no se mezcla líquido con gas, sino que a alta temperatura evapora el combustible y eso es lo que genera la mezcla con el aire. Entonces, si es que tú tienes una mala atomización, ¿sí? Ya sea por alta viscosidad del combustible, por baja presión del combustible, o por diferencia de presiones del aire de atomización con el combustible, eso hace que la velocidad de atomización no sea la adecuada y se lo asocia con el exceso de aire. Entonces, yo te puedo decir para combustibles el 30%, pero 30% con esta eficacia de atomización. Si es que no tienes una buena eficacia de atomización, repito, asociado a que no tienes la gota adecuada, el tamaño de gota adecuada que debería salir después del quemador, yo le asocio a cuánto tiempo más le doy a la gotita para que pueda encontrar una molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces, si es que yo le doy 30% y tengo una mala atomización, es muy probable que
esa gotita ya no tenga ese tiempo de aire disponible o de oxígeno disponible y ya se perdió el oxígeno y se va por la chimenea. Entonces, ¿qué se hace ahí? Como tengo mala atomización, me toca elevar el exceso de aire para indirectamente darle más tiempo a esa gotita para que se evapore y pueda mezclarse. Entonces, la mejor práctica para que tú puedas hacer ajuste no es que siempre todos los quemadores o combustibles líquidos tienen que estar al 30%, sino que tienes que hacer el ajuste en función de la eficacia de atomización que tiene ese quemador, ¿verdad? Que va a depender de la temperatura, de la viscosidad del combustible, y mediante un medidor, pues obviamente chequear que no haya inquemados y que tampoco te elevas demasiado el exceso, ¿no? Entonces, básicamente siempre ese ajuste no deberías hacerlo como un valor siempre constante, sino que estás obligado a medir en la chimenea y hacer el ajuste directamente en el quemador. Perfecto, gracias la respuesta, Guillermo. Ya, Disculpa, Guillermo, tenemos una pregunta en el chat. claro. Es de parte de Emerita Delgado de la ciudad de Sport. Nos dice, ¿por qué se puede dar un 30% de exceso de aire en la mezcla? Entendido que en los procesos de combustión, exceso de aire debe de estar entre el 18 al 21%, es de acuerdo al diagrama de Oswald. En combustibles líquidos, cuando nosotros trabajamos con 30% de exceso de aire, estamos de un porcentaje de oxígeno alrededor del 3 al 6, ¿sí? Son rangos, básicamente. ¿Qué ocurre desde la práctica, no? Entiendo ya hay quemadores que están mejorando o que pueden trabajar con menor exceso de aire, pero obviamente el problema de los NOx cumple un rol importante. Más allá de cuánto dice la teoría, ¿sí? Repito, no es un exceso de aire constante o fijo a que desde aquí les digo a todos coloquen en 30%, sino que va a depender desde la tecnología del quemador, porque repito, ya en el mercado se tienen quemadores que trabajan con bajo exceso de aire, y para tener bajo exceso de aire, la eficacia de atomización que tienen esos quemadores es muy alta, porque reducen el tiempo de que tiene la molécula del combustible en encontrar una molécula de oxígeno. Pero básicamente son porcentajes referenciales, ¿no? O sea, repito, no es un porcentaje de que a partir de ahora todos los quemadores deben estar con ese exceso, simplemente es una referencia, ¿sí? Pero eso no descarta de que para poder hacer ese ajuste desde el punto de vista de eficiencia de combustión, se debe hacer mediante mediciones, ¿no? Entonces, no es un valor fijo, puede variar. No sé si hay alguna otra pregunta. Esa es la única pregunta, muchas gracias. Yep. Bueno, otro factor importante a tomar en cuenta en la caldera es la temperatura de gases de escape, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues recuerden, nosotros habíamos hablado de que el poder calorífico es la cantidad de calor que se libera y que yo aprovecho para generar vapor, aire caliente, aceite térmico, lo que sea. Pero el poder calorífico es básicamente si es que yo ingreso el combustible a 25 grados con el aire a 25 grados y me salen los gases a la misma temperatura, a 25 grados, tomando como referencia un ejemplo. ¿Eso qué significa? Si es que yo tuviera ese caso en que los gases me salen a la misma temperatura con la que ingresaron los reactivos, estaría aprovechando el 100% del poder calorífico. Y desde ahí parte la eficiencia. Entonces, por cada grado por cada grado de elevación respecto a la temperatura de entrada de los reactivos al quemador, eso ya es proporcional a la pérdida en eficiencia, básicamente. No eficiencia de combustión, o sea, no es que le estamos echando la culpa al quemador, simplemente ya es por condiciones de operación, pues hablamos de que no podemos reducirle mucho la temperatura de la chimenea. Otro, porque obviamente el fluido que estoy calentando, pues necesito que esté a 160 grados, 170 grados, entonces no voy a poder que la chimenea me salga menor de la temperatura de lo que necesito mi fluido. Entonces son estas restricciones que obviamente son de proceso, ¿no? Entonces yo no puedo culparle al quemador que por no sacar a 25 grados o a la temperatura que entró es problema del quemador. Simplemente son restricciones del proceso. En otras palabras, son porcentajes de pérdida aceptables que se dan y obviamente lo que se busca es que hay un máximo de pérdida aceptable, ¿no? Y se asocia con la temperatura de gases, básicamente.
Y obviamente va a depender con qué temperatura, ¿no? Entonces, la diferencia de estas dos temperaturas es básicamente cuánto yo calor estoy perdiendo en la chimenea, ¿sí? Mientras mayor sea el diferencial de temperatura del aire que ingresa al quemador y la temperatura que me sale de la chimenea, mayor pérdida tengo, ¿no? Porque el calor está asociado por el flujo de gases que habíamos dicho, ¿no? Que depende del exceso de aire, y el exceso de aire depende del tipo de combustible, y el tipo de combustible depende de la composición química que tiene cada combustible. No basta con solo saber qué tipo de combustible. Entonces, este flujo de gases es igual a cuánta masa gaseosa me está saliendo por la chimenea, por el CP, que va a depender de la temperatura, y la temperatura de gases menos 298 restado estos calores sensibles de entrada, ¿no? Recuerden, siempre cuando hablamos de diferencial de temperatura o entalpías, siempre va a ser el diferencial de salida menos de entrada, ¿sí? Eso va a ser cuánto estoy o estaría perdiendo en potencia en la chimenea, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ok. Y el otro factor importante, ¿sí? Los inquemados, ¿no? El CO. Bueno, el CO que es el mayor o el que más se mide, pues hay otros hidrocarburos que también se van generando, ¿sí? CXHY, que se pueden generar en función de la temperatura de combustión que se tenga en el hogar. Pero el más visible, por decirlo así, o el que más se trata de controlar es el CO, ¿sí? ¿Y por qué se controla? Porque la cantidad de energía que se evita aprovechar es alta, ¿no? Estoy hablando más o menos de una relación de 3 a 4 veces lo que pudiéramos aprovechar con el CO2. ¿Qué significa eso? Por cada carbono, ¿sí? Por cada carbono que yo quemo en el quemador, si es que me generaría CO, estaría aprovechando 4 veces menos el calor que debería realmente entregarme con CO2. Entonces, de esa forma se calcula, ¿no? Básicamente, ¿qué porcentaje de carbono tiene el combustible? Ojo, en peso, ¿sí? Si es combustible gaseoso, pues se debe hacer un balance estequiométrico, porque obviamente un combustible gaseoso tiene cadenas de carbono con hidrógeno, para que ese porcentaje total puedan calcular en promedio qué porcentaje de carbono representa. Y medir en base molar, partes por millón, dividido para 1.000.000, que eso se mide con un análisis de gases, dividido para el CO2 molar. ¿Qué es el CO2 molar? ¿Cuánto en total me debe entregar si es que yo quemara totalmente el carbono, ¿no? Entonces, esta relación es básicamente como sacar como un porcentaje, ¿no? Del 100%, ¿qué porcentaje me está generando CO? Y le multiplico por la cantidad de energía que dejé de liberar por generar CO, ¿sí? Entonces, esto se da bajo el poder calorífico inferior. Recuerden, esto es una combustión en base seca, ¿no? Entonces, esto ya no tiene nada que ver con el poder calorífico superior. Entonces, esto directamente le ataca al poder calorífico inferior. ¿Alguna pregunta? ¿No? Así que la pérdida de calor total se refiere a la suma de la pérdida de calor de gases, ¿sí? Secos y por inquemados, ¿no? Entonces, la pérdida total va a ser los inquemados más lo que sale por la chimenea. Recuerden, para yo calcular lo que sale por la chimenea, lo hice con gases secos. Le resté el calor latente o la formación de vapor de agua por el hidrógeno contenido en el combustible. Entonces, eso es importante porque a veces se mezclan cosas, ¿no? Empiezan a mezclar calor latente y empiezan a tomar referencias poder calorífico inferior. Entonces, ahí hay que tener bien claro, si es que trabajan con poder calorífico inferior, ¿qué es lo único que afecta al poder calorífico inferior? Y si es que quieren trabajar con el superior, pues obviamente considerar los calores latentes del vapor de agua formado por el hidrógeno contenido en el combustible. Y el porcentaje de pérdida, pues va a ser justamente este calor total dividido para el poder calorífico inferior. ¿Sí? Mucho ojo. Aquí a veces se entra en detalle de cuál poder calorífico considerar para el cálculo de la eficiencia. Recuerden, los analizadores de gases lo calculan bajo el poder calorífico superior. Asocian un poder calorífico superior y un porcentaje de vapor o de calor latente que se pierde en la chimenea. ¿Y cómo hace este cálculo? Bueno, y la eficiencia de combustión pues va a ser el 100% restado esta pérdida, ¿no? Y esa es la eficiencia de combustión, ¿sí? Entonces, la eficiencia de combustión va a ser igual al PCI restado el calor perdido, que es básicamente
Pérdida de calor por gases secos en la chimenea restado, sumado la pérdida por inquemados. Eso como referencia nada más. ¿Sí? Y de ahí que, pues bueno, esto ya hemos hablado algunas veces de cómo influye, ¿no? En el exceso de, cómo varía la combustión, que sería esta línea de aquí. Tanto para la izquierda como para la derecha yo tengo mala eficiencia, ¿no? Muy similar a una bomba, básicamente. Solo es en un rango donde tengo buena eficiencia, en realidad. Y se lo relaciona con el exceso de aire, ¿sí? Recuerden, este exceso de aire no deja de ser teórico, ¿no? O sea, la bibliografía les puede decir un exceso de aire del 20% para combustibles líquidos, pero va a depender la eficacia de atomización, la temperatura del combustible líquido y obviamente la diferencial de presión con la presión de atomización. Es que sí o sí va a depender de eso, ¿no? No podemos esperar tener el mismo exceso de aire en un quemador que tiene una mala atomización. Jamás va a esperar eso. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se les apague la llama, ¿sí? Y la otra, que obviamente por mala diferencial de presión, yo he visto en algunos quemadores que para cuidar a su llama le elevan la presión de atomización, en este caso del aire, y como le aumentan demasiado exceso de aire, pues llegan a enfriar la llama y llega un punto en donde el combustible, por alta presión del aire, ya no puede mezclarse fácilmente con el aire, el combustible. Entonces, eso hace que en ciertos puntos se les pueda apagar la llama. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Si es que yo tengo menos exceso de aire, pues obviamente va a generar los quemados. Y de esta forma pueden ustedes calcular, si es que quieren considerar el poder calorífico superior, pues tienen que calcular el calor latente, ¿sí? El calor latente no es más que la cantidad de vapor de agua que se formó por el porcentaje de hidrógeno contenido en el combustible. Este porcentaje de hidrógeno, de la misma forma, va a depender, ¿no? El tipo de combustible, multiplicado al calor latente, que es vapor a la presión de saturación, sumado el calor sensible. Recuerden que en la chimenea, si bien yo puedo tener una presión de, no sé, 1.2 bares, un poco más de la presión atmosférica, un poco más, no tanto. El hecho de que esté a unos 200 grados, los gases o el vapor de agua está como vapor sobrecalentado. Entonces yo tengo un aporte de calor sensible y calor latente. Y eso es lo que en realidad yo le estoy perdiendo por cada kilogramo de hidrógeno que contiene el combustible. Entonces, si es que yo considero esto, pues ahora pueden ustedes calcular la eficiencia de combustión asociado al calor perdido por quemados por gases secos y también por pérdida de vapor en la chimenea, calor latente, ¿no? Entonces, esas dos formas pueden calcular la eficiencia. Al final les va a dar lo mismo. Obviamente, la eficiencia de combustión del poder calorífico inferior y superior les va a dar diferente, porque los poderes caloríficos son diferentes. Pero al final, ya les voy a mostrar, al final el calor útil les va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos? De momento todo Alejandro. Y no hay pregunta hecha, entonces podremos proseguir. Por ejemplo, voy a mostrarles cómo afecta la eficiencia por tipo de combustibles. En una caldera de 800 bhp que genera un flujo de 8.2 toneladas hora de vapor a 120 psi manómetros. Se desea evaluar la variación de la eficiencia de la caldera por cambio de combustible, ¿sí? Entonces, aquí tengo, esta es la caldera que está consumiendo gas natural. Aquí les he tratado de colocar la mayor cantidad de datos para que se den cuenta qué afecta en la eficiencia. Por el lado del combustible, tenemos de que a este exceso de aire, 10% de exceso de aire, yo tengo un porcentaje de oxígeno de 2.1% en la chimenea. Con este exceso de aire, yo tengo una temperatura de combustión interna. Ojo, es diferente. Cuando yo quiero medir la temperatura de llama, no basta con un infrarrojo, ¿no? Porque las llamas generan radiación, ¿sí? Y es diferente la temperatura de radiación con la temperatura de llama, que es directamente en el centro de la llama. Estamos hablando más o menos de 2.643 grados centígrados, que generaría 8.2 toneladas hora de vapor, con un consumo de 0.14 kilogramos segundo de gas natural, entrando el aire a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, con esta cantidad de combustible, la cantidad de aire requerido va a ser 2.39 kilogramos segundo, considerando 10% de exceso de aire. Y eso representaría en humos secos 0.26 kilogramos segundo. Y tendría 0.27 kilogramos de vapor de agua en la chimenea.
Ahora, ¿de qué depende cuánta vapor de agua voy a obtener en la chimenea? Pues va a depender del porcentaje de hidrógeno. Mientras mayor porcentaje de hidrógeno tenga el combustible, mayor diferencial del poder calorífico superior con el poder calorífico inferior. Entonces, eso va a hacer que tenga mayor porcentaje de vapor de agua en la chimenea, ¿sí? No puedo tampoco esto como ponerle constante, ¿no? Va a depender. Como pueden ver, cuando nosotros nos metemos al tema de análisis de combustión, sí o sí necesito la composición química. Porque yo puedo tener dos diésel, pero si los dos tienen diferente composición de carbono e hidrógeno, la combustión va a variar, básicamente, ¿sí? Entonces, en esta caldera, pues bueno, ustedes saben que la pérdida o la eficiencia de una caldera está dada por el 100% de cuánto en potencia me representa en base al poder calorífico inferior y también con base al poder calorífico superior. La suma de estas dos, ¿cuál va a ser? Pues el calor latente, básicamente, ¿no? Si ustedes quieren calcular cuánto es el diferencial o la diferencia entre el poder calorífico superior e inferior, calculen esto, le suman al poder calorífico inferior y van a tener directamente en potencia para que tengan el balance total. Bueno, el cálculo de radiación y convección, pues bueno, cuánto calor se pierde en las paredes, ¿no? Va a depender de la temperatura de la pared, del refractario, etcétera. Y las purgas, bueno, el tema de tratamiento de aguas aquí cumple un rol importante por la frecuencia con la que abran y cierran la válvula, ¿verdad? O cuánta cantidad de aire está saliendo. Entonces, eso se calcula, ¿sí? Y me representa un porcentaje de pérdida. Y aquí es importante en la chimenea. Miren, cuando, por ejemplo, si ustedes colocaran un analizador de gases en la chimenea, lo que el analizador de gases les va a mostrar es directamente la eficiencia del poder calorífico superior. Hay algunos analizadores de gases que también les entregan la eficiencia. Lo que les está mostrando el analizador de gases es esta eficiencia, poder calorífico superior. Pero ¿por qué es que varía? Varía justamente por esta situación. Hay una diferencia de calor o de potencia, en este caso que tengo un balance de potencia acá, de cuánto tengo en cada caso. Si es que yo hiciera un balance o estuviera haciendo un análisis bajo el poder calorífico inferior, este calor únicamente me representaría gases secos e inquemados, ¿sí? Y este de acá sería esto de aquí más cuánto vapor de agua me formó en función del hidrógeno contenido en el combustible y a la temperatura que estoy teniendo en los gases. Básicamente es sumado el calor latente. Entonces, ¿cuánto más se va a elevar eso? Mi recomendación, tampoco. Cuando ustedes, por ejemplo, midan qué composición tenga el combustible o directamente qué poder calorífico tenga el combustible, lo que les sugiero es que únicamente hagan caso al poder calorífico inferior y ustedes calculen el poder calorífico superior. Porque este poder calorífico superior sí va a depender, o sea, la potencia que pierden por poder calorífico superior sí va a depender de la temperatura de los gases, ¿sí? Entonces, cuando se hace con una bomba calorimétrica, ¿sí? Se asocia siempre a la misma temperatura, pero ya en la práctica no ocurre eso. Siempre afecta la temperatura con la que estén los gases para saber cuánto en realidad estoy perdiendo por vapor de agua, ¿no? Entonces, dicho eso, bueno, en este caso gas natural tengo 10.7% de CO2, 10% de exceso, más o menos 2.1% de oxígeno. Considerando que la chimenea está a 200 grados, sin CO, ¿sí? Me representaría una eficiencia bajo el poder calorífico inferior, 90%, y bajo el poder calorífico superior, 81%. Al final, como pueden ver, en calor útil solo tengo un valor, porque en balance, si ustedes suman o restan, perdón, del poder calorífico inferior, estas potencias, ¿sí? Estas dos de aquí, de radiación y convección de purgas, y esta pérdida de potencia les va a dar este calor útil. Y lo mismo ocurre si es que ahora parten del poder calorífico superior y le restan las mismas cantidades, pero ahora le restan el poder calorífico superior, les va a dar la misma cantidad de calor útil. Al final les va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, combustible gaseoso, 200 grados, 10% de exceso de aire, requiero de 2.39 kilogramos de segundo de aire, tengo una eficiencia del 81%, ¿sí? Ahora, la misma caldera. Por ejemplo, alguien viene y dice, quiero, caso hipotético, ¿no? Tengo la misma caldera, pero ahora tengo con búnker. Quiero que me dé la misma potencia. ¿Cuál es el error que se comete? Lo que se comete es que, muy bien, consideran los poderes caloríficos individuales y hacen una división y dicen, muy bien, tú necesitas 0.15 kilogramos de búnker para suplir la misma potencia con el gas natural, ¿sí? Porque al final, como pueden ver, tengo lo mismo, ¿no? 6.188
y acá también 6.188 kilovatios. Al final, estoy, entre comillas, entregando la misma potencia, ¿sí? Por diferente poder calorífico. Entonces, eso hace que varíe la cantidad de combustible. Pero miren qué ocurre con la cantidad de aire. En combustible gaseoso necesitaba 2.39 kilogramos segundo de aire. En combustible líquido necesito 2.75 kilogramos de aire. ¿Por qué aumentó? Pues obviamente por el exceso de aire y el porcentaje de carbono. Aquí el exceso de aire tengo 10%. Recuerden, en un combustible líquido pues necesito darle mayor tiempo de oxidación, entonces debo darle mayor exceso de aire, 31%. Si bien tiene menor porcentaje de hidrógeno y carbono, pero el hecho de o verme obligado a aumentar el exceso de aire, eso hace que aumente la cantidad de aire que ingresa al quemador. Y por eso es que miren lo que pasa con la eficiencia. Si bien estoy considerando la misma temperatura de gases, ¿sí? Y esto, bueno, ya entraríamos en un debate, ¿no? De si yo puedo tener la misma temperatura de gases con un combustible gaseoso y un combustible líquido. En la práctica es no. Cada uno tiene diferentes propiedades. Una es más radiante, otra es menos, ¿sí? Entonces, eso hace de que al final, por 1 o 2 grados, algo debe variar, ¿sí? Si es que quisieran solo cambiar el quemador. Entonces, considerando un caso hipotético de que salgan a la misma temperatura, miren cómo varió la eficiencia. De lo que estaba en el 81%, aquí hay dos. En el poder calorífico inferior tenía 90% de eficiencia, 90.8. Aquí bajó al 89. ¿Por qué bajó? Porque estoy elevando el exceso de aire. ¿Y qué ocurre con la eficiencia del poder calorífico superior? De 81 aumentó a 83. ¿Eso qué quiere decir? Que el gas natural tiene mayor porcentaje de hidrógeno. Entonces yo tengo mayor pérdida de vapor de agua en la chimenea. Entonces aquí tengo 1166 y aquí como pueden ver ¿Qué solo pasó? 904, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Como pueden ver, nuevamente, el porcentaje de hidrógeno y carbono cumple un rol importante para yo estimar cómo va variando la eficiencia de combustión, ¿sí? Aquí tenemos del hidrógeno, como pueden ver, necesito 1.97 para suplir la misma potencia y la cantidad de combustible requerido es 0.05, ¿sí? Entonces, eso hace de que, bueno, considerando 10% de exceso de aire, la cantidad requerida de aire es menor. Recuerden que yo les decía, el hidrógeno más o menos necesita 34 kilogramos de aire por cada kilogramo de hidrógeno y el carbono alrededor de 17 kilogramos de aire. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué si es que el hidrógeno necesita mayor aire, aquí requiere de menos aire? Eso se da porque tiene mayor poder calorífico. El poder calorífico del hidrógeno está más o menos en 120.000 kilojoules kilogramo. En cambio, el gas natural, si no estoy mal, 44.000. Entonces, por tener mayor poder calorífico, por liberar mayor calor en la combustión, hace que requiera de menor combustible. Y recuerden, la cantidad de aire va a depender de la cantidad de combustible. Entonces, como tiene mayor poder calorífico para llegar a una potencia, pues necesito menos combustible. Como necesito menos combustible, por más que sea grande la relación aire-combustible, en aire total me representa poca cantidad de aire, ¿sí? Entonces, por eso que mejora la eficiencia, miren, de 90.8 con gas natural, se elevó a 92.8%. Pero miren qué ocurre con el poder calorífico superior. Bajó a 76.8 y obviamente, pues, porque básicamente estoy considerando que el 100% es hidrógeno y todo el calor latente, pues, voy a desperdiciar en la chimenea, ¿no? Si ven la diferencia de 288, por ser solo hidrógeno, pues, se me pierde toda esta cantidad por calor latente en la chimenea. Aquí tengo con el diésel lo mismo. Si tuviera la misma caldera con el diésel, esta sería la cantidad de combustible. Mucho ojo con las toneladas de CO2, perdón, con las toneladas de vapor. El gas natural me estaba generando 8.2 toneladas de vapor. Con el búnker, si es que yo solamente, ¿sí?, consideraría el poder calorífico y pongo en marcha y la alimento con 0.15 kilogramos porque sé que tiene diferente poder calorífico, les va a entregar menos vapor. ¿Por qué menos vapor? Porque el exceso de aire está aumentando. Entonces, cuando ustedes quieran hacer cambio de combustibles, no solo basta o no solo deben considerar el poder calorífico, sino deben considerar las eficiencias que va a tener cada combustible, ¿no? Con el hidrógeno, miren, se me elevó a 8.4, ¿no? Con el diésel bajó a 8.1
porque si bien requiere de mayor exceso, el mismo exceso de aire que el búnker, pero representa mayor kilogramos de aire, porque tiene mayor flujo. Comparemos con el búnker, 2.75, 31, ¿sí? Y aquí tengo 2.74, 30. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, y eso va, pues obviamente varía la eficiencia. Con el búnker tenía 89.4 y con este tengo 89.5. Si ven, por 1% de exceso de aire, varía 0.1% de eficiencia de combustión. Ojo, en función de la temperatura. Tampoco es un valor de dato constante que lo puedan llevar en mente, porque si es que tiene mayor temperatura de gases, esto tal vez por ese 1% de exceso de aire les represente un 0.2, ¿no? Mucho ojo con eso. Aquí tengo con biogás, ¿sí? Con biogás 0.281. Y miren cuánta cantidad de aire necesito. Entonces, eso hace que obviamente baje la eficiencia de combustión, ¿sí? Igual, ¿no? Considerando los mismos parámetros y supliendo la misma potencia. Entonces, si es que igual ustedes quieren cambiar a biogás y solo consideran el poder calorífico, van a tener un problema en la producción de vapor, ¿no? No les va a dar la misma cantidad de producción de vapor porque la cantidad de aire que necesita el biogás es mayor, ¿sí? Si bien solo estoy alimentándolo con 10% de exceso de aire, pero por necesitar o tener mayor relación aire-combustible, aumenta la cantidad de aire que necesito, aunque sea solo 10%. Y eso es otra conclusión importante, ¿ah? Mucho cuidado con los combustibles que necesitan o que tienen mayor relación aire-combustible estequiométrico, porque por cada exceso que aumenten, va a influir directamente en la eficiencia, ¿no? No es proporcional. Entonces, por ejemplo, el biogás es un ejemplo. Le estoy alimentando con 10% de exceso, pero por tener mayor valor de aire combustible, se me incrementa la cantidad de aire necesario que yo necesito. En otras palabras, yo diría, 10% es ideal, pero necesito 3 kilogramos segundo y eso hace que baje la eficiencia de combustión. ¿Sí? Y por ende, pues la producción de vapor, ¿no? Aquí tengo con biomasa, ¿sí? 2.74, tengo 89. Aquí, bueno, combustibles sólidos, pues se necesita mayor exceso de aire. Obviamente va a depender en el estado que le estén metiendo la biomasa, ¿no? Si es pellet, si es madera. En función de eso es que se calcula el exceso de aire o se mide el exceso de aire, ¿no? Entonces, en este caso tengo 89%, ¿sí? Y no descarten esto, ¿no? El poder calorífico superior va a depender del porcentaje de hidrógeno, básicamente. Aquí me generaría 8.1 toneladas hora. Mucho ojo con las temperaturas de llama, ¿eh? Eso me había olvidado. Gas natural, 2.643. Búnker, 2.183. ¿Cómo asocio eso? Mientras, les decía al inicio, mientras mayor temperatura de llama tenga, mayor eficiencia, mayor calor disponible voy a tener. Entonces, el búnker, si bien, como pueden ver, tengo menor calor disponible, entonces eso hace que también pueda variar la eficiencia. Miren lo que pasa con el hidrógeno, 3.776 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ya desde el punto de vista técnico, pues aquí ya hay que tener cuidado con los materiales, ¿no? Se tiene una alta temperatura, entonces no sería tan factible quemar hidrógeno por la alta temperatura de combustión que generaría. Por eso que mejora la eficiencia. El diésel, 2.200 grados centígrados. El biogás, 2.000 grados, ¿sí? La biomasa, 2.000 grados. Y aquí tengo otro del carbón, 1.717, considerando 40% de exceso de aire, 6% de oxígeno, ¿sí? Necesitaría 3.39, pues y eso hace que obviamente baje la eficiencia de combustión. Entonces yo creo que hasta aquí ya quedamos claros cómo afecta el exceso de aire, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, tenemos una pregunta en el Ya. chat. Nuevamente es de Meritado, de la Universidad de SPOL, y nos dice, ¿podría indicar la importancia del uso de los calores superior e inferior en las ecuaciones o fórmulas como tal? ¿Cómo? Le repito, ¿sí? ¿Podría indicar la importancia del uso de los calores superior e inferior en fórmulas? ¿En dónde? En las formulaciones, me parece que es en la sección en donde usted estaba exponiendo ¿Quiere ver la la fórmula, ecuación. dice? Que le explique más o menos su importancia. Es tal cual nos está hablando la pregunta. La importancia. No entiendo bien la pregunta. No sé si es que Emerita puede activar el micrófono y comentarme cuál sería la pregunta.
No le entiendo. ¿A qué se refiere con la ventaja? Quizá está respondiendo la pregunta en este momento. Bueno, si es que puede activar el micrófono, Emerita, le podemos responder. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de parte de Ruperto Espinosa. Ya. Nos dice, ¿cuál es? Era la manera de cuando estaba usted explicando la fórmula, pues que como tenemos a varias personas que no sé si quedó claro porque usted está seleccionando en alguna fórmula el poder calorífico superior y el inferior, pues en los procesos. Eso era mi pregunta cuando estábamos en la sección de fórmulas. Ya, ¿cuál es la pregunta, pero? La pregunta es que por favor si nos puede aclarar cuándo se utiliza el poder calorífico superior e inferior en las fórmulas, porque Ya. era importante. Esta de aquí, esta parte de aquí. Sí, porque tenemos poder calorífico superior allí para la combustión, pero anteriormente tenemos una que se utiliza poder calorífico inferior. Sí. Ya. A ver, les decía que, bueno, la diferencia, primero partamos de la diferencia entre poder calorífico superior e inferior, ¿no? El superior es el mismo poder calorífico inferior sumado el calor latente por el vapor de agua que se formó en función del porcentaje de hidrógeno que contiene el combustible. ¿Sí? Entonces, mientras mayor porcentaje de hidrógeno tenga el combustible, mayor vapor de agua va a generar y eso va a aumentar el calor latente. En otras palabras, si es que yo quiero saber qué poder calorífico superior tiene un combustible, necesito saber qué porcentaje de hidrógeno tiene ese combustible. Y es proporcional. Por eso que, por ejemplo, el gas natural tiene la diferencia entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior es mayor que el diésel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el porcentaje de hidrógeno que tiene el gas natural es mayor que el porcentaje de hidrógeno que tiene el diésel. ¿Sí? ¿Esto cómo afecta en la combustión? En la combustión, más allá de la formación de este calor latente, básicamente se basa a qué metodología ustedes van a utilizar para calcular la eficiencia de combustión. Les decía de que los analizadores de gases, cuando ustedes hagan mediciones y les entreguen un porcentaje, muchos analizadores de gases entregan eso, ese medidor lo hace bajo el poder calorífico superior. ¿Qué quiere decir? Que ellos, estos medidores, estos analizadores de gases, por tipo de combustible, ya tienen como que definido qué poder calorífico inferior tiene el combustible y qué poder calorífico superior tiene el mismo combustible. Entonces, el poder calorífico inferior, el analizador de gases ni le para bola, únicamente le para bola al poder calorífico superior. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente en función de la temperatura de gases, lo asocia a un calor latente que representaría como un porcentaje, por decirlo así. Y le suma estas pérdidas por inquemados y por gases secos, ¿no? Entonces, al final, esta eficiencia de combustión, al multiplicarlo por el poder calorífico, superior o inferior, al final el calor útil les va a dar lo mismo. Entonces, lo importante es que ustedes escojan el método que quieran, o trabajar solo con el poder calorífico inferior, en donde no hacen caso a cuánto vapor de agua esté saliendo en la chimenea, pero si quieren, por ejemplo, recuperar calor de la chimenea o quieren analizar cómo funciona una caldera de condensación, pues ahí sí están obligados a trabajar por el poder calorífico superior. Porque si es que ustedes, por ejemplo, tienen una caldera de condensación que está aprovechando este calor latente, y si es que yo le analizo bajo el poder calorífico inferior, que es menor al poder calorífico superior, les va a dar eficiencias mayor al 100%. ¿Sí? Entonces, eso ocurre cuando mezclan cosas, ¿no? Cuando por un lado consideran el inferior, por otro lado consideran el superior, y al final calculan, entre comillas, una eficiencia de mezcla de poderes caloríficos. Eso está mal, claro. Desde ya les digo, eso está totalmente mal. Siempre es importante que cuando se desee estimar la eficiencia de combustión, se tenga claro, primero los conceptos, ¿sí? Poder calorífico inferior, no hacemos, ni le tomamos en cuenta el vapor de agua que está en la chimenea. Simplemente le quitamos, por eso que yo, el flujo de gases secos, miren, no. El flujo de gases secos es igual a la cantidad de aire real restado justamente este vapor de agua que se forma por el hidrógeno. Por eso que yo calculo el cálculo de la
pérdida de calor o potencia térmica en la chimenea solo con gases secos. En la chimenea ustedes van a tener gases secos y gases húmedos. Gases secos va a ser esta cantidad de aquí. Bueno, esto es como una ecuación empírica. En realidad se debería hacer con un balance estequiométrico. Y van a tener gases húmedos que o directamente, pues es el total de gases secos más húmedos, o pueden tenerle diferenciado, ¿no? Como yo le tengo acá, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Aquí tengo masa de aire y masa de humos secos, ¿sí? 2,75 y masa de agua, que ese sería vapor de agua. ¿Y cómo calculo yo esta masa de agua? Pues va a depender, ¿sí? El porcentaje de hidrógeno por 9, que sería llevado a masa. Ustedes multiplican el porcentaje de hidrógeno en peso que contiene el combustible por 9 y les da cuántos kilogramos de agua generarían por cada kilogramo de ese combustible. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de Ya. parte de Marco Tendis. ¿Nos podría sugerir unos indicadores adecuados para monitorear la eficiencia en calderas y si también aplicaría en boilers industriales? ¿Los porcentajes de qué? No leí porcentajes. Le formulo la pregunta. ¿Nos podría indicar unos indicadores adecuados para monitorear la eficiencia en calderas y si también aplicaría en boilers industriales? Ya, eficiencias de calderas va a depender del tipo de combustible. Como pueden ver, el fabricante que vende calderas, pues obviamente les va a dar la eficiencia calculado al combustible que está diseñando, ¿no? Entonces yo no puedo esperar que tenga una caldera de diésel y si es que le cambio a GLP o gas natural que mantenga la misma eficiencia, no por falla de la caldera, que asociemos el efecto de la caldera está dado por radiación y convección y las purgas, ¿no? Sino que va a depender obviamente del exceso de aire, ¿sí? Entonces, bueno, la teoría dice que una caldera pues debería tener mayor al 85% de eficiencia, ¿sí? Eso quiere decir que una temperatura, por ejemplo, gas natural puede estar, no sé, tal vez unos 140, 150 grados centígrados para llegar a esa eficiencia. En combustibles líquidos, por la presencia de azufre, pues no se puede bajar tanto, tal vez unos 190, 195 grados, ya llegaría a esa temperatura, a esa eficiencia. En biomasa, pues igual por la presencia, va a depender si es que tiene azufre la biomasa, o si es que no, pues igual puede tener tal vez unos 190 y va a llegar a esa eficiencia. Entonces, la eficiencia está asociado con la temperatura que yo tenga en los gases, ¿sí? Porque recuerden que la eficiencia se calcula del poder calorífico, que es el 100%, cuánto yo estoy perdiendo por diferencial de temperaturas, ¿no? Entonces, voy a decir lo mismo que dicen todos los proveedores. Una eficiencia aceptable mayor al 85% de la caldera. ¿Alguna otra pregunta se tiene ahí? Tenemos otra pregunta, es un tanto amplia, pero te la voy a leer. Un momento, por favor. Buenas Se nos noches. dice, Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Puede Es, formular la pregunta. es posible que yo cuente en un minutico algo de la experiencia de los indicadores que están preguntando. Claro, claro, con gusto. Muchas gracias. Vale. Mira, generalmente cuando uno trata de buscar indicadores para esos equipos de uso significativo de energía, pues es recomendable mirar las toneladas que se están generando y el consumo de energía reales. Eso te va a dar como una eficiencia que tiene en cuenta las medidas operacionales y de mantenimiento. Y de ahí puedes hacer una regresión y sacar los indicadores, eso te permite sacar esa línea de base y de ahí pueden sacar indicadores de desempeño energético para ese equipo particular, ¿vale? Es así como yo lo hago y me ha dado buenos resultados para tener en cuenta cuestiones operacionales que tienen que ver con mezclas de aire combustible, con purgas y con todo lo que conlleva pues una buena operación de una caldera. Gracias. Muy bien, Juan.
Muchas gracias. Sí, un buen indicador muy utilizado en calderas, justamente, kilogramos de vapor por combustible. Obviamente los indicadores, o sea, va a depender si es un IDEN, indicador de desempeño energético, o un indicador de eficiencia energética, ¿no? Pero bueno, si es un indicador de eficiencia energética, pues bien, está bien. Pueden asociar a cuántos kilogramos de vapor por, no sé, kilogramo de combustible o galones. No es necesario que tengan las mismas unidades. Pero un indicador de desempeño, pues ahí sí es importante que tengan las mismas unidades porque ya es un valor adimensional que va a depender justamente ya de la eficiencia y la comparación que tengan con su línea base, ¿no? Pero súper bien, Juan. Muchas gracias por el aporte. A ver, Sí, le leo la pregunta. a ver. Nos dice esto. ¿Cuál es el C sub X, H sub Y, cada combustible analizada? Por ejemplo, tenemos que un ejemplo combustible es C2H6. Es decir, tenemos un gas natural y en relación con el diésel tendrían una diferente fórmula estequiométrica. Me parece que él solicita que mencione la fórmula de los combustibles con los que usted realizó el análisis anterior para eficiencia y todo lo demás. ¿Por qué no mejor invitamos que active el micrófono? La persona que formuló esa Rojo pregunta, Espinosa. mejor que active el micrófono y nos pueda comentar específicamente qué necesita o cuál aclaración necesita. Buenas noches, ¿cómo está Guillermo? Buenas. Hola, Ruperto, qué gusto, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, no, lo que quería yo era la referencia o sea, justo tú lo mencionaste, ¿no? Va a variar de acuerdo a los hidrógenos, ¿no? Entonces, Claro. cada combustible que tú has Ah, ya. utilizado, ¿Quieres saber la composición química que estoy considerando de cada combustible? claro, porque nosotros también podemos llegar a eso, ¿no? O sea, al Claro. A ver, final, aquí tengo. ¿Sí puede ver, Ruperto? sí, lo veo. Ya. Bueno, aquí tengo del gas natural, ¿sí? En porcentaje en carbono me representa 69.5%. Aquí tengo del búnker, ¿sí? En carbono 85.7% y en hidrógeno 10.5%. Aquí tengo del hidrógeno, pues bueno, del hidrógeno 100% hidrógeno. Del diésel, ¿sí? Tengo en carbono 85.9% y en hidrógeno 12%. Bueno, el azufre 0.5, ¿no? A diferencia del búnker, que el azufre es 2.8. ¿Qué más? Aquí tengo del biogás, ¿sí? En porcentaje en carbono 53.4%. Biomasa 52.8 con 5.7 de hidrógeno. Eso creo que eran todos. Ah, y carbón. 80.7 con 4.5. Ya. Esa era la pregunta, Ruperto. Sí, esa era la pregunta, porque con la composición, la cantidad de hidrógeno, con eso tú ves pues la diferencia de los poderes caloríficos, ¿no? Entonces, Claro que sí. con eso te das cuenta lo que estás indicando en como han mostrado solamente el resumen, el resultado de todo eso, nos podríamos dar cuenta con la formulación, bueno. Ajá, sí. Bueno, ahí les mostré rápidamente. Cuando ya vean el video, pues ahí le pueden poner pause para que vean el detalle de toda la composición. Listo. ¿Podemos avanzar o hay alguna otra pregunta? No, sí, podemos continuar. Ya. A ver, ahora, ¿cómo influye la mezcla de combustibles en la eficiencia, no? Aire de combustión requerido. Cada combustible requiere de una cantidad diferente de aire estequiométrico de combustión. Recuerden, porque varía su composición química. Cada combustible requiere un exceso de aire diferente, ¿sí? Que eso se asocia a la velocidad de oxidación, ¿sí? En cuánto tiempo le doy a la molécula del combustible en que encuentre una molécula de oxígeno y reaccione. La cantidad de aire influye en la temperatura de combustión. Mientras mayor aire yo le alimente, va a reducirse la temperatura de llama. Y si es que se reduce la temperatura de llama, el diferencial de temperatura de la llama hasta de la chimenea, ese va a ser el calor realmente que yo voy a poder aprovechar. Entonces yo reduzco el delta T, eso quiere decir que estoy reduciendo el calor disponible. La variación de exceso de aire modifica la pérdida de calor en la chimenea, ¿no? Obviamente, porque aumenta el flujo de gases. No se puede tener un control de exceso de aire requerido. Cuando tengo mezcla de combustibles, pues aquí entra en una discusión, porque, a ver, si es que yo mido en la chimenea y, por ejemplo, me sale 32% de exceso de aire o un 6% de oxígeno,
y tengo diésel y biogás. ¿A quién le culpo? ¿Qué porcentaje de oxígeno es de ese porcentaje de oxígeno es del diésel? ¿Qué porcentaje es del gas natural? No se puede colocar un sistema de monitoreo de control si es que no se tiene asociado un exceso de aire ideal en función de la temperatura de llama. Repito, no se puede tener un control de combustión si es que no se tiene asociado un exceso de aire real en función del tipo de combustible. Si es que ustedes asocian el mayor exceso de aire requerido por el combustible líquido, le están afectando al combustible gaseoso. Eso quiere que pudiera darse de que no voy a tener el control de la eficiencia de combustión del combustible gaseoso, porque el combustible gaseoso, la máxima eficiencia es con menor exceso de aire. Entonces, si es que ustedes van a mezclar combustibles, están obligados a calcular la cantidad de exceso de aire requerido por cada uno con sus excesos individuales. Eso desde el punto de vista de combustión, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con la temperatura de llama? Cada combustible entrega diferente temperatura de llama con el mismo exceso de aire. Miren lo que ocurre acá. ¿Qué pasaría si es que yo mezclo diésel con biogás? ¿Sí? Si es que los dos tienen el mismo exceso de aire, las temperaturas de llama van a ser diferentes. Y yo voy a tener una distorsión dentro de la caldera o dentro del hogar, porque voy a tener dos puntos calientes que de alguna manera la radiación o la convección que se va a generar va a ser no homogénea, porque tengo dos puntos diferentes. Y obviamente considerando un 50-50, ¿no? de combustibles. Si es que es menos porcentaje de combustibles, tal vez no influye significativamente. Estoy yendo al caso extremo. Si es que ustedes tuvieran 50-50, diésel, biogás, y con el mismo exceso de aire, la temperatura de cada uno va a ser diferente, que les voy a mostrar. Y eso va a generar de que efectivamente la convección que se va a generar dentro de la caldera no va a ser homogénea. Y no van a tener un control de la combustión. La eficiencia de combustión busca obtener la misma temperatura de llama de combustión y mezcla de combustibles. Si ustedes quisieran colocar un control de combustión, están obligados a que las dos llamas tengan la misma temperatura de llama. ¿Y cómo tengo la misma temperatura de llama? Haciendo los ajustes, ¿no? Tomo referencia al combustible que me va a entregar mayor temperatura de llama y al otro combustible le regulo el exceso de aire o le aumento, ¿verdad? Para que los dos me tengan la misma temperatura de llama. ¿Y para qué quiero llegar a esto? Para poder tener un control de combustión. ¿Sí? Si es que no quieren tener control de combustión y basarse a solo excesos de aire, no es necesario. Lo pueden trabajar independiente con excesos de aire de cada uno. Pero si es que quieren tener un control de combustión, están obligados a que los dos tengan la misma temperatura de llama. Si bien le afectan a la eficiencia, le bajan un poco la eficiencia, pero el control en el tiempo va a ser significativo, ¿no? Aquí tengo un balance de la misma caldera, pero ahora si es que le mezclara 90% de gas natural con 10% de hidrógeno. Miren, si es que yo alimentaría a cada uno con su exceso de aire ideal, 10%, miren lo que pasa con las temperaturas de llama. Con el gas natural tendría 2643, la llama, pero con el hidrógeno 3776. Aquí viene desde el punto de vista técnico, va a haber un problema interno en la caldera, de que va a haber un problema, va a haber por esa distorsión o ese diferencial de temperaturas, que repito, va a depender del porcentaje, ¿no? Entonces, aquí se asociaría a una caldera que tiene dos quemadores, cada uno independiente con su exceso de aire ideal, pero dentro de la caldera voy a tener dos temperaturas de llama, que eso va a generar que no tenga una convección homogénea dentro del hogar. Si bien me genera 8.2 toneladas de vapor, estas serían las cantidades de combustible, ¿sí? Entonces, si es que yo hago esto, pues obviamente, si es que coloco un medidor, me va a dar exactamente 10%, pues cada uno está asociado con la cantidad de combustible total, y 2.1, ¿no? Considerando los 200 grados. Entonces, miren lo que ocurre. La eficiencia marcó 90.2. Solo con gas natural, ¿cuánto estábamos? Solo para tener referencia. 90.8, ¿sí? Y aquí tengo 90.2. Se redujo, ¿por qué? Pues obviamente porque estoy mezclando con otro combustible que tiene
por cada kilogramo de hidrógeno necesita mayor cantidad de aire, ¿no? No es lo mismo que el gas natural. O sea, en otras palabras, tiene el 100% de hidrógeno, entonces se asocia a eso. Por eso que se eleva, miren, la potencia por el poder calorífico superior, ¿no? No va a ser lo mismo con el gas natural. ¿Cuánto tengo el gas natural? 1166. Y miren, solo por 10% de hidrógeno se me eleva a 1500. Entonces, se va afectado, ¿no? Cantidad de aire 2.29, humos secos 2.1 y agua 0.31, ¿sí? Ahora tengo la misma situación, pero ajustado a la temperatura de llama. Como pueden ver, la temperatura del quemador del gas natural me daba 2643. Entonces, ¿qué yo hago? Le afecto o le aumento el exceso de aire para que con el hidrógeno me dé la misma temperatura de llama. Es decir, de lo que estaba a 3600, 700, con 10%, me toca elevarle al 48% de exceso de aire para tener la misma temperatura. ¿Cuál es el objetivo? Control de combustión. ¿Eso qué hace? Miren, se bajó la cantidad de vapor a 8.1, porque estoy aumentando el exceso de aire. Y en la mezcla, cuando ustedes midan en la chimenea, de 10% ahora va a mostrar 17.6%, a 3.4, considerando la misma temperatura, ¿no? Entonces, eso hace de que efectivamente aumente de 2.29 kilogramos de aire que se necesitaba antes a 2.45. Si bien le afecto, ¿cuánto se afectó? De 90.2 a 89.7. Pero ahora ya puedo tener un control porque tengo la misma temperatura de llama y desde el punto de vista técnico no le voy a afectar al equipo, ¿no? Porque los dos prácticamente es como que me entregan la misma fuente térmica homogénea. Entonces la convección va a ser fructífera, ¿no? Va a ser adecuada. Aquí tengo otro. 50% gas natural, 50% biogás. Con 10% cada uno, pues si bien el poder calorífico del gas natural es mayor, por ende me da mayor temperatura y el biogás me da menor temperatura. Entonces aquí, si es que yo, cada uno le hiciera el ajuste independiente con su exceso de aire ideal, igual, voy a tener el problema de diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ataca, en este caso, pues se regula a la temperatura más baja, ¿no? En este caso, biogás. Entonces, le ataco al gas natural con mayor exceso de aire. Del 10% me toca elevarle al 43% y eso hace que afecte la eficiencia del 92% al 91%, pero ya tengo una convección homogénea. Aquí tengo 77% búnker con 25% de diésel, pues aquí los dos son combustibles líquidos, prácticamente tendrían el mismo exceso de aire, no sería necesario pues atacar porque más o menos van por ahí, y la temperatura de combustión, como pueden ver, pues más o menos sería como que homogénea, no afectaría de alguna manera a la convección, a la transferencia de calor. Y aquí tengo un resumen, ¿no? Aquí tengo diferentes tipos de combustibles. ¿Cuánto aire requiere cada uno? Como pueden ver, miren el hidrógeno, 34,78. El gas natural, 15. Y eso se asocia directamente con la cantidad de exceso de aire, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí están los poderes caloríficos, el exceso de aire que hipotéticamente consideré, qué porcentaje de oxígeno representaría y la eficiencia de combustión. Esta tablita les recomiendo, ¿sí? Si ustedes quieren hacer conversiones de otro tipo de combustible, repito, no basta con que solo consideren los poderes caloríficos, sino que también deben considerar las eficiencias. Mucho ojo. Y las temperaturas de llama aquí pueden ver cómo va variando considerando lo mismo, ¿no? Temperatura de gases 200 y temperatura de aire 25 y sin CO. Y con mezcla de combustibles, ¿sí? Aquí podemos ver el resumen, ¿no? Entonces, con 10% cada uno, pues tengo diferentes temperaturas de llama, tendría esta eficiencia, no tendría un control porque no sabría cuál tiene buena o mala combustión. Y si es que los dos le llego a tener una misma temperatura, pues obviamente ya debo tener control del exceso de aire, pero aquí ya puedo tener un control, ¿no? Para que los dos siempre me den la misma temperatura, pero hay una afectación, del 92.7 se baja a 92.17. Aquí podemos ver del búnker, ¿sí? 91.83, gas natural y biogás, 94.53, y gas natural biogás 93.5, si es que le afecto para tener la misma temperatura de llama. Entonces aquí podemos ver que me da la misma temperatura y acá diferente temperatura. ¿Sí? Listo. Pues eso ha sido todo de mi parte. No sé si hayan preguntas. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Pues invitados, si es que alguien tiene alguna pregunta, activar su micrófono. No tengo, ahí podemos
conversar. Sí, en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero por favor, si desean activar su micrófono y preguntar a nuestro expositor, son bienvenidos. Hola Guillermo, una pregunta. Cuando uno piensa pues, en calderas, como estás viendo, toda la exposición ha sido muy buena y es por mezcla de combustibles. ¿Aplica hacer, digamos, la misma mezcla, por ejemplo, para motores de combustión, para esos Claro, Caterpillar y eso, que uno claro. quisiera, obviamente, y pensando en mezclar también, obtener mejores eficiencias? ¿Y has trabajado y tienes ejercicios de eso? Ah, no, a ver, en motores no he tenido la oportunidad de trabajar en mezcla. Eh, no sabría, o sea, la verdad no sabría decirte cuáles serían las restricciones técnicas que tendría un motor para trabajar con mezcla. Entiendo, obviamente los motores son quemadores de premezcla, ¿no? O sea, antes de que ingrese a la cámara o al pistón ya debe estar mezclado los dos combustibles. Sí. No sabría decirte las restricciones técnicas, pero de que debe haber alguna restricción por ahí, sí, para que puedas mezclar. Pero de ahí la metodología es la misma. O sea, Sí, pero no, ahí la inquietud que tengo es porque en una caldera como que el efecto que necesitamos, lo que queremos es temperatura, ¿no? Para justamente el agua y todo lo que sea, o un secador. Pero en un claro, motor de combustión lo que necesito es generar gran potencia de combustión para que no haya un tema rotativo en el eje y de ahí para allá genere energía. Entonces, claro. pensé O en sea, eso, si lo, ese es el enfoque de un motor de combustión, ¿qué tanto afecta o no? lo, Justamente, por ejemplo, si usas hidrógeno, la temperatura puede afectar sí. muchísimo. O sea, lo que ya te puedo adelantar es proporcional. Mientras mayor temperatura de combustión, vas a tener mayor presión, ¿no? Entonces, mayor potencia, ¿sí? Ajá, Desde ya te puedo decir que el motor de combustión interna con diferentes temperaturas de llama no va a funcionar, o sea, le vas a afectar al motor de combustión. Ahí sí estás obligado a que los dos combustibles, la mezcla de dos combustibles, sí o sí me entreguen la misma temperatura de llama, porque eso generaría de que los dos me entreguen la misma presión claro. que le entregaría el pistón, ¿no? Porque ahí sí entrarías en un conflicto grave si es que tienen Claro, los sería diferente llama. como asincrónicamente uno tratando de impulsar más que el otro si no están a la misma temperatura, algo así. Claro, tú la asocias directamente la temperatura de llama con la presión que entregaría el pistón, ¿no? Mientras mayor temperatura, mayor presión, porque se expande los gases, pues y eso genera la presión. Ok, vale, listo. Gracias, Guillermo. Ya. ¿Tenemos una Hola, pregunta? hola Guillermo, buenas noches. Hola. ¿Cuándo tú recomiendas, por ejemplo, entrar en un análisis de una mezcla de combustibles? Te pongo como ejemplo nuestros hornos de diésel, ¿no es cierto? Sabiendo que el diésel es más costoso, que tienes más, y que también sabes que, por ejemplo, tienes disponibilidad del crudo, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿cuándo o de qué base partes para decir sí? O sea, pensemos en hacer una mezcla, por un lado combustión del diésel y por otro lado combustión de crudo. Entendiendo bien claro que tú dices que lo fundamental en esto es mantener una temperatura equivalente, igual entre las dos combustiones y obviamente con las concentraciones de combustible y aire y todo el bagaje que explicaste. Pero ¿cuándo sería como una base para decir, a ver, veamos la posibilidad por Sí, disponibilidad de combustible, por emisiones, no sé, por dónde te irías para tener una base? bueno, en la actualidad la práctica que se busca cuando se hace mezcla de combustibles es por tema ambiental, ¿no? O sea, se busca de reducción de las partes por millón de CO2 en la chimenea y obviamente los de NOx también. Pero eso no debería ser solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista energético se asocia el tema económico. O sea, si bien muchas industrias están optando por cambiar o mezclar combustibles, también por costo, ¿sí? Cada combustible tiene diferente costo por unidad energética equivalente y eso va tal vez a beneficiar. Tal vez se aumente un poco más de cantidad de combustible por tener menor poder calorífico, considerando biomasa, ¿no? Biomasa con diésel, ¿sí? Yo tengo un quemador de tiro forzado con pellet, ¿sí? Y por el otro lado tengo una llama de diésel y quiero generar aire caliente, un secador. Más allá de la parte económica, es la parte técnica y aquí se habla bastante de las longitudes de llama, ¿sí? La radiación que va a generar cada uno.
y eso pues se asocia ya a la geometría, ¿no? A la geometría del equipo propiamente. Entonces yo diría, para poder evaluar, más allá del tema ambiental, que es lo que en la actualidad se está considerando, es un beneficio económico, pero considerando estas restricciones de llama, de geometrías de llama que generan cada tipo de combustible. Cada combustible es más en función de la velocidad de oxidación, en este caso el diferencial de presión hasta la atomización, van a tener diferente longitud de llama. ¿Sí? Y esa longitud de llama, si es que yo por ahí le meto otro quemador que puede topar esa llama, voy a generar una restricción, se me generan puntos calientes y se me elevan el NOx. Entonces hay que evaluar las dos cosas en realidad, la parte de beneficio ambiental económico y también la viabilidad técnica, ¿no? De considerar estos factores de cómo influyen, o básicamente las longitudes de llama que yo veo lo más como delicado cuando hablamos de mezcla de combustibles, longitudes de llama. Gracias. Y para culminar o para complementar tal vez la idea, entonces, ¿cuáles son las mezclas sugeridas? Si me ocurre propano, diésel o Biogás, algún... aprovechar biogás si es que se tiene, gas natural, diésel con gas natural, GLP, por ejemplo, el caso de que ustedes tengan un quemador de búnker y al lado encendido un quemador de GLP. En realidad, si es que se quiere controlar la combustión de eso, no se puede hacer la medición mientras el quemador, el piloto, esté encendido. ¿Sí? Y le doy ese dato de una vez, Hugo. Porque ese porcentaje de oxígeno que se está midiendo en la chimenea, no sabemos si es por beneficio del GLP o por beneficio del LSCO. Entonces, para hacer el ajuste adecuado, es más, hasta yo diría, para apagar ese piloto, parte desde la mejora o la eficacia de la atomización. ¿Por qué se les apaga la llama? Es porque el diferencial de presión y las temperaturas han afectado la viscosidad del combustible. Eso hace que las gotas con las que ingresa al quemador sean más grandes y como no tienen un diferencial de presión adecuado, llega a enfriarse la llama y se apaga. En realidad se les apaga la llama porque se les enfría la llama. Por eso están obligados a que su quemador de GLP esté siempre encendido para mantener la misma temperatura de llama. Pero la solución es apagar ese quemador de GLP y mejorar la atomización de ese quemador. Desde ahí, primero, dejar de consumir de lo que no deberían consumir. Y después evaluar mezclas, pues sí, con un combustible que obviamente les represente menor costo económico, ¿no? Pero ahí el tema del GLP es un tema más de seguridad, porque tú tienes a la final, aseguras una llama efectiva No, antes que otro. los quemadores están diseñados para que no se apaguen. ¿La seguridad a qué? No, o sea, cuando tú dices apagar, ahorrar en todo caso el GLP, porque das una información errónea en tus mediciones de escape, ¿no es cierto? Tú dices, Bueno, o sea, ustedes prenden el GLP por mantener la temperatura de llama, o sea, a ustedes se les puede apagar la llama porque se les enfría la llama. ¿Por qué se les enfría la llama? Mala atomización y les aumenta el exceso de aire. Es muy probable, ¿sí? Es muy probable cuando tienen mala atomización, cuando eleve la presión de atomización, la cantidad cantidad de combustible no logra mezclarse adecuadamente con ese aire. ¿Sí? Entonces empiezan a generar puntos calientes ahí y la otra es que demasiado exceso de aire y con baja temperatura del combustible llegan a haber puntos fríos que eso hace de que también aumente el CO y la otra pueda apagar la llama porque no se mezcla por diferencia de presiones. Mucho ojo a lo que le digo. Las diferencias de presiones que tienen de atomización y el combustible a la temperatura del combustible no son las adecuadas. Eso hace de que no se pueda mezclar adecuadamente y se les apague la llama. Los quemadores son diseñados para mantener la llama. Entonces, ningún quemador fue diseñado para que al lado siempre esté encendido otro quemador para que no se me apague. Ningún quemador fue diseñado para eso. Si es que recurren a eso es porque la combustión que ustedes tienen prácticamente está mal, nada más. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy clara tu mensaje. Gracias. Ok. ¿Alguien más con una pregunta?
Guillermo, Tenemos, Guillermo, Sí, dígame. eh, la evaluación que tú has hecho es con dos quemadores independientes Ujú. para ver la relación que tú utilices de cada combustible. Sí, Me parece haber visto alguna vez de que hay quemadores duales. claro, Entonces, con eso evitas, por ejemplo, que se apague la llama, ¿no? Porque muy claro. probablemente cada uno tiene sus toberas y a la hora de atomizar, haces una mejor mezcla y muy probablemente hagas un torbellino y evitas todo ese problema de apague de llama, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿es factible colocar quemadores duales para mejorar este problema Los, los y quemadores duales están diseñados, lo que les dije al inicio, para ajustar al mayor exceso de aire del combustible que mayor requiera de aire. Por ejemplo, si tengo diésel biogás, el que mayor aire necesito va a ser el biogás. Entonces, como que le afecto al diésel, pero esos quemadores duales están diseñados para entregar la mayor cantidad de aire necesario por cualquiera de los dos combustibles. Eso es lo que hace, ¿sí? No independiza la cantidad de aire de cada uno. En ese caso no se puede independizar, porque si es que yo le digo, no, en el diésel solo necesito 30 y en el gas natural necesito 10, pero por el diésel me toca elevarlo todo a 30 y quiero en promedio, por porcentajes de combustible, dejarle en 17, que es lo que necesito. En quemadores duales no va a ser posible ese ajuste porque al ingresar 17 las moléculas de oxígeno no son inteligentes. No es que saben, no, yo soy del diésel, no soy del gas. Entonces, empieza a haber inquemados significativamente. Entonces, siempre están hechos el ajuste al mayor exceso de aire requerido por el combustible que mayor exceso de aire demanda. No se puede hacer esos ajustes independientes. entonces, mi última pregunta, entonces también influye si es independiente la posición que coloques el quemador. Exactamente. Que no haya un ¿Por choque qué? por ahí, por lo que Claro, tú tengas porque, diferentes. claro, o sea, va a depender de la profundidad de llama, de la forma de la llama. Claro, Entonces, con eso, tendrías que cambiar incluso la posición de los quemadores, ¿no? claro. La parte técnica, claro, ahí ya es otro análisis, ¿no? Nada más, Guillermo, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, muchas gracias por su asistencia. eh, Espero que hayan aprendido algo ingeniero, nuevo. Sí, sí, tenemos un par de preguntas adicionales que llegaron en este momento al chat. Se yep, las formularé. yep. La primera es de Paula Garzón. Nos pregunta, ¿se podría mezclar gas natural con gas propano? Y de ser el caso, ¿qué inconvenientes va a presentarse? ¿No? O sea, si bien es como en realidad, cuando se habla de mezcla de combustibles, se asocia a las familias, ¿no? Cada combustible tiene una familia que no necesita hacer modificaciones técnicas en las boquillas para poder mezclar ese tipo o cambiar tipo de combustibles. La variación de la eficiencia, ya sea por gas natural y propano, pues el propano va a necesitar diferente exceso de aire que el gas natural por, obviamente, la cantidad de carbono e hidrógeno que contiene. Pero la teoría se mantiene, ¿no? O sea, ustedes pueden mezclar lo que quieran, quitando la parte técnica, ¿no? O sea, de cómo debe estar diseñado el quemador, la ubicación de los quemadores, etcétera. Desde el punto de vista de combustión, ustedes pueden mezclar lo que quieran, pero obviamente bajo un análisis de exceso de aire, de que cada combustible va a requerir menor o más exceso de aire en función de su composición química. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren mezclar combustibles, lo que yo trato aquí de decirles es, no basta con solo llegar a quemar el combustible y festejar porque lograron quemar varios combustibles, sino que no se olviden de la eficiencia. Si quieren mezclar combustibles, quemar mezcla de combustibles, hagan también el análisis de cómo varía la eficiencia para que puedan tener un control. Porque no me sirve de nada, a mí realmente no me serviría de nada, tener un quemador ajustado, ¿sí? a diésel y ahí tener otro quemador, por ejemplo, el GLP, un piloto ahí,
que no tenga ni el control de exceso de aire y esté quemando sin control. Si bien se están quemando los dos, pero sin control, o sea, descartando la eficiencia, eso no debería ser así. El siguiente paso para los que quieran mezclar combustibles es analizar la eficiencia. No solo lograr quemar, sino quemar desde el punto de vista de eficiencia. Eso es lo que yo trato de, o mi objetivo de este webinar. Muchísimas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es redundante a lo que usted ya ha comentado. Dice, ¿se puede tener una combustión con un combustible líquido como el diésel y un gas como el metano? Sí se puede. Exacto. Esto ya lo comenté anteriormente. Entonces, esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si hay alguna otra persona, pero eso daríamos por terminada este conversatorio. Genial. Ah, Y, otra cosa, no sé, Diego, si ya colocaste el link de registro de asistencia. sí, sí, ya Ya. está acá. Creo que hay Por una favor, confusión. ya no. Recuerden, tienen que todos los días registrarse ese link. Para que puedan emitir el certificado, pues va a depender del número de asistencias que han tenido. Lo ideal serían 5, ¿no? Entonces, entiendo mínimo va a ser 4, entre 4 y 5. Entonces, cada día deben registrarse una vez terminada la exposición, deben ingresar a ese link y registrarse, ¿sí? Para que puedan obtener el certificado. Solo esa aclaración. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias y nos vemos el día de mañana con la exposición Muchas de gracias a todos. mi amigo Buenas noches, muchas gracias. Gustavo. Mañana es Gustavo. Gustavo con quemadores, la parte de quemadores. Muchas gracias, Tengan Guillermo. buena noche. Ya, gracias. Gracias, Guillermo, que estén muy bien. Ya. Súper interesante. Muchas gracias.